La Cultural Leonesa nace primero en el año 1922, prácticamente ya en León ya había equipos de fútbol. Uno de ellos era la Gimnástica Leonesa y otro el Liceo Cultural. En León querían hacer una especie de sociedad que aunara lo deportivo y lo cultural, de ahí el nombre. Entonces aquí estaba de alcalde un tal Luis Díaz Canseco, Gutiérrez Canseco, mejor dicho, que era un aficionado al fútbol, le gustaba el fútbol y bueno, tenía mucho interés en que en León hubiese un equipo de fútbol unificado. Entonces habló con los presidentes o los directivos que aquel entonces había en la Gimnástica Leonesa y en el Liceo Cultural y se juntaron y formaron un equipo que se llamaba Cultural, que viene del Liceo Cultural, y Leonesa, que viene de la Gimnástica Leonesa. Entonces quedó el nombre de Cultural y Deportiva Leonesa. Y en el Casino de León, pues hace muchísimos años, hace ahora mismo 100 años, en el 1922, se empezó a crear un germen de, bueno, pues, una sociedad que aunara un poquito todo lo que buscaban pues las altas esferas de aquella época, pues un poquito de visitas culturales, de excursiones y deporte, entre los que estaba el fútbol, pero no contaba con, digamos, el foco principal, sino que bueno, pues estaba la gimnasia, el ciclismo, la esgrima incluso. Eso empezó, esa unificación fue en el año 1923, concretamente el día 5 de agosto de 1923. La Cultural juega el primer partido de fútbol aquí en León, en un campo que se llama el campo del Parque, que está ubicado donde hoy es su nombre, la Avenida del Parque. Donde ahora está el Paseo de Conde de Sagasta, justo al lado de San Marcos. Y juega contra la Salle de Palencia, ganando aquel entonces la Cultural 3-0. Y bueno, poco a poco el fútbol se empezó a llevar todo, lo que más generaba, lo que más expectación generaba, lo que más público llevaba era el fútbol. Se fue comiendo todo el resto de la sociedad y hasta quedarse en un club de fútbol, que es lo que conocemos hoy día. En aquel equipo jugaban pues gente todas de León. Aquel entonces no, en aquella época el fútbol no existía la liga. La liga se inventó, la liga del fútbol que se llama tal, se inventó en el 1928. Entonces se jugaban partidos regionales, es decir, se jugaba contra Asturias, contra Cantabria, bueno, contra Santander, contra Cantabria, contra Galicia y empezaron así empezó a jugar la Cultural. Lo que es el equipo de la Cultural se constituyó el 5 de agosto de 1923. La afición de León es como prácticamente todas las aficiones, que si el equipo va bien, pues la gente acude al campo. Y si va mal, pues solamente van los aficionados los que les gusta el fútbol. Yo creo que está bajando un poquito, muy levemente en los últimos años. Pero bueno, en León concretamente, últimamente, bueno, estuvo respondiendo, ahora sigue respondiendo. La media es una media bastante buena la que viene al fútbol aquí en la Cultural ahora. Yo creo que el club tiene una masa social muy importante y las instituciones pues yo creo que se están portando bastante bien con el equipo. El equipo lo que necesitamos es que ascendamos. Si ascendemos pues todo irá mucho mejor, pero en un principio tanto la ciudad como el club están en una situación bastante buena. Vivió un subidón tremendo el año del ascenso a segunda división. Se pasaron de 1000 y poco abonados, casi 2000, a acabar la temporada con más de 7000. La temporada de segunda pues evidentemente subió otro poco a 8000. Al final dependes de los resultados, dependes de que el equipo vaya hacia arriba. Lo que vivimos hace 3 añitos ascendiendo a Segunda División A pues fue el colofón a todo. Y desde ahí ha ido cayendo poco a poco, pues también, bueno, fruto de que el equipo no logra otra vez engancharse a la segunda división. Y bueno, hay que volver a luchar por esa situación porque vimos que al final los resultados es lo que manda, que la gente de León y provincia tiene muchas ganas de fútbol, que le gusta mucho su cultural, pero al final lo que queremos es que la cultura esté lo más arriba posible. León, yo creo que como muchas ciudades, pues va un poco a remolque de los éxitos deportivos. Nosotros siempre hemos tenido
una gran afición. De hecho, ha habido veces que hemos llenado el estadio, hemos jugado la Copa del Rey últimamente contra Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Valencia y hemos llenado el estadio. Eso quiere decir que tenemos una masa importante detrás. Creo que ahora sí que hay más gente de la Cultural y que después es del Madrid, del Barça, del Atlético, del equipo que sea, pero no era tan así hace unos años. Ahora es más frecuente ver a chavalines con una camiseta de la Cultural o a gente más adulta, y hace 7, 8, 10 años era casi difícil de ver, ¿no?, en la ciudad. Yo creo que para cualquier cazurro, para cualquier jugador, o sea, nacido en León o en la provincia, o que lleve mucho tiempo vivido en nuestra ciudad o en la provincia, yo creo que es un auténtico lujo que se vean involucrados y que se sientan identificados con su culto, ¿no? O sea, para mí, nosotros tenemos un tema en el club los últimos años que vamos a muchísimos coles a hacer cada 15 días a enseñar los valores del deporte que transmite la cultu, y ver a niños desde ya pequeñitos con las bufandas y con las camisetas de la cultu cuando damos esas charlas, yo creo que para alguien que lleva jugando aquí en la cultu desde que era pequeñito, yo creo que es lo más chulo que hay, ¿no? No cabe duda que un equipo que lleva 100 años de historia es porque tiene una masa importante de socios y un arraigo importante del escudo. Yo diría que es muy chulo ser de la cultu. Al final, estos clubes que sufren tanto, entre comillas, en el momento en el que hay una alegría, un éxito, una victoria simplemente del equipo, se celebra mucho más. Yo difícil no lo creo. Yo creo que a lo mejor hay equipos más difíciles por ahí, por el mundo, ¿no?, por España, pero al revés, yo diría que es un auténtico lujo ser de la cultu. Ahora los equipos, todos detrás de cada equipo, pues tiene gente o grupos que invierten económicamente. Es muy difícil meterse en el fútbol profesional, hablo de primera o de segunda división, aunque la primera Real Federación en la que ahora estamos es una categoría también, yo creo que profesional, porque la mayoría de los futbolistas y de los equipos viven de esto. La categoría no es semiprofesional, pero el club es profesional, 100%. Nosotros, todos los trabajadores, es como si fuera un equipo profesional, lo único que ahora estamos en la segunda B, primera RFF, pero esperemos que dure poco porque los miembros que tiene el club es para subir y ascender. La cultu por dentro funciona como una empresa. Yo creo que tenemos más de 100 trabajadores al día de hoy. Yo creo que hay muy pocas empresas en León y provincia que tengan ese volumen de trabajadores. Yo creo que es un club profesionalizado. Entonces las dificultades yo creo que están ahí, porque a nivel de profesionalización, aunque no sea una categoría profesional, el 70, 80, 90% de los clubes lo son de facto, a nivel de instalaciones, de contratos de sus jugadores, de estructura de los clubes. Yo creo que la mayoría actúan como equipos profesionales. Pero hay muchísimos equipos en toda España que tienen buenos inversores, que tienen también buenos campos y buenas instalaciones, y cada vez se está complicando más, pero nos hace muchísima ilusión. El año del centenario hace muchísima ilusión a la gente de León y provincia, y vamos a luchar por volver. Lo más difícil es que hay muchos equipos en una situación similar a la de la Cultural, con pues, equipos históricos, con presupuestos más altos que la Cultural en muchos casos, y jugadores con mucha valía pero que tienen muchas novias, ¿no? Entonces es difícil convencerles, ¿no?, para que apuesten por la Cultural y no por otros clubes, pues como por ejemplo esa temporada el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander, el Sabadell o el Castillo en el grupo segundo, o el Atlético Baleares, que también tenía mucho presupuesto. Esta categoría es súper chula. Estamos hablando de que hay una televisión propia que tienes los derechos adquiridos, que todos los fines de semana puedes ver todos los partidos que se dan, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. Apunta a ser pues algo como lo que hay en Inglaterra en la League One, que es la tercera categoría de allí. Creo que se va a asemejar bastante. Yo creo que es un poco ya profesional. Yo creo que va a ir creciendo porque es el arranque, están haciendo probaturas. Parece que están intentando
que todas las instalaciones sean más parecidas a lo que vemos en segunda división que a lo que veíamos en la antigua segunda B. Está intentando llevar a cabo un control económico que de momento, bueno, mucho efecto no ha tenido, o mucha, digamos, exigencia para los clubes no ha tenido, pero creo que se camina en la dirección correcta, evidentemente con sus fallos en estos inicios, que creo que está habiendo bastantes. Esto va a crecer y ojalá, entre comillas, no sea con la Cultu porque tiramos hacia arriba, ojalá, pero es una categoría que yo creo que está diseñada para crecer y muy mucho. En 1 o 2 o 3 años vamos a volver otra vez en segunda división. Ojalá después sea en primera, pero bueno, en principio en segunda división.